Hola y feliz Día del Padre a cada uno de los que se han conectado en esta mañana a esta transmisión, a esta reunión de la Iglesia El Buen Pastor, de la familia del Buen Pastor. Feliz día a cada uno de los papis, papitos, papás, papás y todas las formas en como los llamen. Feliz día a cada uno de ustedes y obviamente la prédica del día de hoy va a hablar sobre los padres. Los que me conocen saben un poco de mi historia, saben que yo me crié con mi tío. Y bueno, obviamente también saben, y quienes conocen a Felipe Iturrizaga saben que yo no tengo otra forma como llamarlo más que papá. Para mí es muy raro decirle tío, él es mi papá, él me crió. Y este señor, que nació en Cañete, fue para mí siempre un superhéroe, desde que yo era niño. Ha sido un superhéroe para mí porque yo me acuerdo de este señor, haber visto fotos de él, haberlo visto peleando judo como policía. Recuerdo haber visto fotos de él hasta practicando lucha libre o lo que se conocía como el cachascán, que es como la WWE, pero de Perú. La cosa es que salían a pelear en calzoncillo. Y mi papá tenía una foto ahí en blanco y marrón, debe tenerla todavía por ahí en algún lado conservada, y está así con su calzoncillo y bien cuadrado, y mi papá súper así musculoso. Lo he visto haciendo ejercicios, cargando mucho peso, y siempre ha sido un superhéroe mi papá para mí. Y mi papá me enseñó muchas cosas también. Con mi papá aprendí a manejar bicicleta, y creo que después de que me enseñó a manejar bicicleta nunca más volví a manejar bicicleta. Recuerdo también que él me llevaba a practicar judo cuando yo era niño. No seguí practicando tampoco, pero mi papá me llevaba a eso. Mi papá me enseñó a manejar carro, eso es algo que sí sigo haciendo, pero mi papá me enseñó un montón de cosas, y yo siempre he admirado a mi papá por su fortaleza, por su destreza, por su valentía en la calle. Me han contado un montón de cosas de él, él me ha contado muchas de sus historias también siendo policía, pero con el pasar del tiempo también me di cuenta cómo muchas de sus habilidades, de sus capacidades fueron menguando, ¿no? Fueron disminuyendo su capacidad para levantar peso. Bueno, también mi papá pasó por un montón de cosas y accidentes automovilísticos también, que gracias a Dios mi papá sigue vivo, pero cada una de esas cosas físicas y habilidades, capacidades que él tenía han ido disminuyendo con el tiempo. Bueno, para el día que ustedes están viendo esta transmisión, mi hijo acaba de cumplir, el día de ayer, acaba de cumplir 5 meses. O sea, tengo 5 meses como papá por primera vez. Y sé que van a haber muchas cosas que quizás hoy yo voy a poder enseñarle a mi hijo, voy a tener mayor capacidad que él en algunas cosas, pero con el tiempo también van a ir desapareciendo esas capacidades por las cuales mi hijo me admiraba. Por ejemplo, quizás no por mucho, no por mucho tiempo, yo voy a poder alcanzar cosas más altas que él, ¿no? La esperanza es que él saque el tamaño de la mamá o de la familia de la mamá, ¿no? Porque digamos que mi tamaño es bastante modesto y conservador. Y esto por darles un ejemplo. Con el tiempo cada uno de nosotros vamos a perder o vamos a dejar de tener esas capacidades que hacían que nuestros hijos de pequeños nos admiraran. Y la verdad, yo tengo el deseo de ser para mi hijo siempre un super papá. Y sé que ustedes también. Entonces, por eso el día de hoy quiero que podamos compartir juntos y aprender la oportunidad que Dios nos da al ser padres. Y 2 principios sobre cómo podemos aprovechar esa oportunidad y tener una paternidad que sea agradable a Dios y muy provechosa para nuestros hijos. Antes de eso, acompáñenme a orar. Señor, Dios y Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos compartir de tu palabra, y porque tu palabra nos enseña cada cosa que debemos hacer en cada rol de nuestras vidas, Señor. El día de hoy nos toca aprender algo sobre nuestra paternidad, sobre ser padres, pero no solo los padres, sino también los hijos, sobre la expectativa que debemos tener sobre nuestros padres y cómo debemos animarlos a que lleguen a eso para que sean agradables a ti en la labor que tú les has encomendado.
Y no solamente hacia nuestros padres, sino también a los que son hijos y aún no son padres, por si mañana más tarde tienen la bendición de serlo, puedan llegar preparados para ese momento, bien enfocados, con muchas cosas por aprender definitivamente, Señor, pero con un enfoque que es eterno. Señor, bendícenos en esta reunión y permite que podamos aprender de tu palabra y aplicarla en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la oportunidad que tenemos. ¿Cuál es la oportunidad que nosotros tenemos? Vamos de frente al punto. La oportunidad que nosotros tenemos es de ser luz en el mundo como el mejor padre de familia y de acuerdo a como Dios me enseñó. Esa es la oportunidad que yo tengo cuando Dios me bendice con ser padre. Me da la oportunidad y la bendición no solamente de disfrutar de mi hijo, sino de yo ser luz en el mundo como el mejor padre de familia en mi contexto. Les voy a dar algunos datos. Para esto es importante que nosotros miremos a nuestro alrededor. Todos nosotros conocemos casos de hijos que han sido afectados por malos padres o por padres ausentes o por padres que estando presentes no lo estaban. Es decir, estaban en casa, pero su participación en la paternidad, en la educación, en la crianza, nunca fue activa. Y sin ir muy lejos, quizás recordamos de algún vecino, algún primo, o inclusive en nuestra propia experiencia. Tenemos este aprendizaje de que la paternidad que nosotros hemos visto en algunos ejemplos no fue buena. La mayoría comienza a realizar esta labor en una forma de prueba y error. Es decir, con el primer hijo ensayo varias cosas y me equivoco, entonces voy corrigiendo con los siguientes, pero no todos tenemos la bendición de tener varios hijos y aún así tuviéramos esa bendición, no podemos estar pues jugando a prueba y error con la vida de un ser humano porque es creación de Dios. Miren estas estadísticas que les voy a comentar. La ENDES en el 2015 hizo una estadística o una encuesta que midió que en Lima el 26% de jóvenes menores de 15 años vivían solo con su madre, pero no con su padre. Mientras que la encuesta de uso del tiempo que realizó el INEGI en el año 2010 muestra que a la semana un hombre dedica 5.49 horas al cuidado de niños, mientras que una mujer dedica 12.14 horas en Perú al cuidado de niños. ¿A qué quiero llegar con esta estadística? Miren el nivel de ausencia de los padres en un hogar. 26% de jóvenes menores de 15 años solo viven con mamá, no con papá. Ahí hay un padre ausente. Podrán decir, sí, pero quizás llega de vez en cuando a visitar a sus hijos. Sí, pero sabemos que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por la dedicación del tiempo de este padre y por el aprendizaje también del ser humano que está criando. Necesitas conocer a tu hijo. Y miren también la estadística que nos muestra el involucramiento del padre en la crianza de los hijos. 5.49 horas a la semana al cuidado de un niño. Mientras que una mujer hace más del doble de dedicación al cuidado de un niño a la semana. Esta es una estadística, obviamente, ¿no? Esto no necesariamente refleja tu caso, pero es una estadística de nuestro país. No estoy hablando de lo que sucede en Europa, no estoy hablando de lo que sucede en Brasil, estoy hablando de lo que sucede en Perú, en Lima. Lo que es más triste, según datos estadísticos del INEGI, en el 2010, solo el 53.9% de los padres de Lima desearon el embarazo de sus parejas cuando ésta quedó embarazada. Es decir, miren la cantidad de padres que no deseaban ser padres. No planificaron esto, no lo desearon. Llegó a ellos por pura coincidencia, irresponsabilidad, descuido, diferentes motivos, pero no fue deseado. Casi la mitad de los padres de Lima no han deseado serlo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros sobre los hijos? Miren el Salmo 127, versículos del 3 al 5. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa.
Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Yo la verdad no me imagino un guerrero que estando en la batalla y frente a ella, tome sus flechas y las ignore, las deje a un costado y diga, bueno, tengo flechas, pero voy a dejarlas a un costado. Voy a dedicarle también solo 5.49 horas a la semana, sabiendo que es tu arma. Dejar las flechas a un costado como que no tiene mucho sentido para un guerrero. Y eso es lo que quiere explicarnos el Salmo, con esta figura en donde nos dice que los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. O sea, es algo tan preciado que no lo vas a desechar, no lo vas a romper, no lo vas a destruir, no lo vas a maltratar, descuidar, ignorar, sino que lo vas a valorar mucho. Entonces, siendo conscientes del regalo que Dios nos ha dado al tener la bendición de ser padres, veamos qué oportunidad tenemos y por qué llego a la conclusión de que nosotros tenemos la oportunidad de ser luz para nuestros hijos, como el mejor padre de familia. Mateo 5, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos en nuestra interacción en este mundo. Sabemos que por la obra de Jesucristo, nosotros somos parte de un reino eterno, celestial, que no se limita a este mundo. Sabemos, y la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en Él. Y mientras que estemos en Él, esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Pero esto no es como un favor a Dios, esto es un llamado, esto es ser quienes somos. Acá lo que dice es, ustedes pueden ser la luz del mundo, no dice eso. Acá dice, ustedes son. Esto es lo que somos. Cuando tú te llamas cristiano, cuando tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, tú estás tomando una identidad nueva. Has sido creado y has nacido nuevamente. Y ahora eres luz del mundo. Estás para iluminarlo. Entonces, en tu paternidad, en este mundo, también tienes la oportunidad de ser luz para otros padres, pero principalmente para nuestros hijos. Principalmente para tu hijo, para tus hijos, para tus hijas. Esa es la oportunidad que tú tienes como padre. Porque recuerda, ellos, si Dios lo bendice, también serán padres. Y si tú eres luz para ellos, ellos también llegarán a aprender ese llamado y necesidad de comportarse como lo que son, luz en el mundo. Miren el ejemplo de lo que significó David para Salomón. Primera de Reyes 8, versículos del 22 al 25. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. A mí me llama muchísimo la atención
que en tan solo 6 versículos, Salomón menciona a su padre David 3 veces. Pero lo que menciona de él no son solamente recuerdos de lo bonito que fue la infancia o de lo grandioso que fue su padre David, porque fue un rey muy grande, muy trascendental para la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, que la referencia que él hace sobre su padre en estos 6 versículos es neta y específicamente apuntando a lo que su padre más le transmitió, el plan de Dios para su pueblo. David puede haber cometido muchos errores probablemente, ¿no? Quizás él como padre ha cometido muchas faltas, también como rey, como hijo de Dios, como ser humano. Sin embargo, crió a un hijo que cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quisiera, lo que su hijo pidió fue sabiduría para cumplir el propósito de Dios para su vida también, para la vida de Salomón. Es decir, yo creo que David algo bien hizo en su paternidad, porque crió a un hijo que pudiendo pedir cualquier cosa, pidió sabiduría para cumplir el propósito de su vida para Dios. Su superhéroe, el superhéroe de Salomón, David, fue luz para su vida en el sentido de mostrarle la necesidad que tenía Salomón de tener temor a Dios y el nivel de prioridad que debía tener para la vida de Salomón el cumplimiento de su propósito para la gloria de Dios. Es decir, si algo aprendió Salomón de David fue temor a Dios y mi vida es para darle gloria a Dios. Entonces, si Dios me dice a mí, pídeme lo que quieras, lo que le voy a pedir es eso, con temor. Le voy a pedir algo para cumplir mi propósito para Dios. Eso es lo que convirtió a David en luz para su hijo. Eso es aprovechar la oportunidad de tener un hijo. Hemos estado leyendo en los devocionales de la última semana este nivel de asombro que tenía la gente sobre Salomón. Qué orgulloso deberíamos sentirnos nosotros, ¿verdad? De tener un hijo, una hija que sea tan admirada por la gente, por su sabiduría. Pero no por las cosas que David le pudo haber enseñado, como luchar o como vencer a un gigante con una piedra, sino por el temor a Dios. Habiendo entendido que ser un super papá es una oportunidad y pasa por entender que nuestra paternidad es para hacer luz en la vida de nuestros hijos, ¿cómo es que podemos hacerlo? Quiero compartir contigo estos 2 principios que me están enseñando a mí, que los voy a aplicar y que me encantaría que tú también los apliques en tu vida como padre. Primero, la luz no se esconde, como ya vimos del versículo de Mateo. La luz no se esconde, tiene que estar presente. Tú tienes que estar presente como padre. Porque si no estás, ¿cómo iluminas? La única forma de que tú seas luz en la vida de tu hijo o de tu hija es que estés presente. Vamos a leer estas 2 porciones de la palabra, ¿sí? Efesios 6, versículos del 1 al 4, y vamos a leer también Colosenses 3, versículos 20 y 21. Primero Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y Colosenses 3 dice lo siguiente, versículo 20. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. El primer padres que nosotros leemos en Efesios 6, en el versículo 1, hace referencia a ambos, papá y mamá. Por eso Pablo, cuando utiliza una idea de apoyo a lo que está diciendo con respecto a que los hijos deben obedecerlos en el nombre del Señor, porque esto es justo, hace referencia al 5º mandamiento. Sin embargo, el segundo padres hace referencia al término páteres en griego, que
es específico para los hombres. Cuando nosotros leemos el primer Padres del versículo 1 de Efesios, estamos seguros de que hablamos de ambos padres porque el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero el Padres que está en el versículo 4 de Efesios 6 hace referencia al papá. Y miren lo que dice: ustedes, los padres, o vamos a traducirlo a un término más fácil de identificar para nosotros, ustedes, los papás o los papaces, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esto es algo directo para papá, no para papá y mamá, para papá. Colosenses 3, ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los papás no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Somos los papás los que tenemos no la ventaja, sino la responsabilidad de ser cabeza en nuestra familia. Quizás muchas veces ser cabeza en la familia se ve como una ventaja, ¿verdad? Como un poder por encima de. Y no es la ventaja. No es para sacar provecho. Es para asumir con responsabilidad. Y como ya les he mostrado en las estadísticas que comenté al inicio de esta prédica, la mayoría de papás se eximen de esa responsabilidad y la terciarizan. No estando o estando, pero de forma pasiva. Y esto sucede fuera y dentro de la iglesia. Nosotros tenemos un trabajo que debemos hacer de manera intencional. Debemos procurar el bien espiritual y físico de nuestra esposa y de nuestros hijos. Nosotros, y cuando hablo a nosotros, te estoy mirando a ti, papá. Me estoy mirando a mí. No estoy mirando a toda la familia. Te estoy mirando a ti. Tienes tú esa responsabilidad, ese trabajo. Dios nos ha llamado a hacer un trabajo que sí está muy por encima de nuestras capacidades. Y sí, por eso solamente podemos hacerlo en dependencia de Dios. Pero debemos intervenir. Somos nosotros los que debemos estar presentes para hacer luz para nuestros hijos. Estaba leyendo yo hace poco un artículo en donde cuentan de un escritor cristiano que se acercó a una casa editorial y propuso que puedan ser quienes publiquen su libro. Él tenía un libro escrito para papás y la editorial le dijo: mira, es muy difícil vender libros para papás porque el 80% de las compras sobre libros de paternidad son realizados por las mamás. Los papás no compran libros para ser papá. Y si algún libro se compra dentro de ese 20%, son comprados por las mamás, que se lo dan al papá y el papá quizás no lo lee. Ahora, yo no estoy diciendo de que a partir de acá tenemos que salir a comprar libros para ser papá. A lo que quiero llegar es a que hay una clara falta de participación del papá a nivel mundial en asumir esa responsabilidad de ser luz para sus hijos. Y la Biblia nos enseña que es un mandato de Dios para nosotros, hombres. Segundo principio: la luz es para que terminen glorificando a Dios, que está en los cielos. Entonces, nosotros debemos educar en disciplina e instrucción del Señor. Muchas de las cosas que nosotros enseñemos a nuestros hijos
serán perecibles, ¿no? Como por ejemplo enseñarle a manejar bicicleta o la elección de la carrera universitaria adecuada, a jugar pelota. Cada una de esas cosas van a morir con el tiempo. O sea, probablemente en algún punto tú vas a sorprender a tu hijo y tu hijo te va a mirar con ojos de wow, mi papá puede cargar cosas pesadas que yo no puedo, o es tan rápido, no es tan ágil, pero pronto esa enseñanza va a ser superada porque tu hijo quizás va a llegar a tener más destrezas que tú. Entonces, si queremos enseñar algo que no sea perecible, debemos asumir el papel de un maestro correcto. Un maestro incorrecto es el que te enseña cosas que, la verdad, no son prioridad. Un maestro correcto es aquel que está bien enfocado. La palabra disciplina en el texto de Efesios 6 que leímos hace un rato, vamos a recordarlo, Efesios 6, versículo 4. Ustedes, los papás, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esta palabra, disciplina, implica no solo teoría, sino principalmente práctica. Entonces, es involucrar mucho tiempo en enseñar de manera práctica. Si tú involucras mucho tiempo en darle sermones a tu hijo y sermones y sermones y sermones de cosas que tú no practicas, no estás enseñando disciplina, no estás educando disciplina, estás educando ideas. Y por algún buen motivo, Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros debemos educar disciplina. Es decir, tu hijo te tiene que ver a ti orar para que tú le enseñes a orar. Te tiene que ver a ti leer la Biblia para que tú le enseñes a leer la Biblia. Te tiene que ver a ti amar a tu esposa para que él sepa cómo amar a la humanidad. No solamente a otra mujer, sino a la humanidad. Por otro lado, el término instrucción o amonestación, a pesar de tener un significado similar a la disciplina, sí hace un énfasis en el habla. Es decir, sí, acá sí, cuando decimos instrucción, estamos hablando en dar instrucciones, en transmitir a través de palabras, pero deben ser las palabras del Señor. No tus palabras, las del Señor. Palabras que solo se aprenden leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Entonces, si tú quieres ser luz para tus hijos, debes estar presente. Y cuando estés presente, debes hacerlo para llevar a tu hijo a darle gloria al Padre, al Señor de los cielos. ¿Cómo? Con enseñanzas prácticas, que tú vivas y que tu hijo te vea hacerlo. Y también transmitiéndole la palabra del Señor, no tus palabras, las de Dios. Quiero concluir con un ejemplo. Deuteronomio 6, versículos 20 en adelante. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? Le dirás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir con todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. ¿Notas algo interesante en lo que acabo de leer? Cuando los hijos del pueblo de Israel pregunten qué es lo que Dios manda a cumplir, el pueblo de Israel lo que les va a enseñar es una historia personal. No les va a hacer solo una referencia a la Biblia. Le va a decir, esto es lo que Dios hizo en mi vida. Esto es lo que Dios
me pide a mí y eso es lo que yo hago y así te enseño. Es fácil quizás memorizar un versículo y no digo que esté mal y decirle a tu hijo, es así porque acá está en la Biblia. Pero ¿qué tal si tú lo practicas y lo que le dices es así porque acá está en la Biblia? Y cuando yo viví esto, Dios me enseñó de esta manera, me llevó a mí a poner en práctica esta actitud, me costó mucho, pero Dios me permitió conseguirlo y desarrollar esta característica en mi vida. ¿Y qué más peso tiene que cuando tú se lo cuentes a tu hijo rápidamente identifique que sí, mi papá hace eso, es cierto? Esa es una verdadera enseñanza. Cuando nuestros hijos nos pregunten qué es el Evangelio o qué es lo que Dios nos ordene, vayamos más allá de recitar Juan 3:16. Enseñémosle cómo Juan 3:16 se ha aplicado en nuestras vidas. De modo que cuando nuestros hijos nos escuchen contando nuestra historia de la relación que tenemos con Dios, identifiquen rápidamente en sus recuerdos la realidad de este evangelio en nuestras vidas. Como Salomón. Estoy seguro de que si tú le preguntabas a Salomón, tú, ¿qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu padre David? La promesa que Dios tenía para él. En conclusión, ser padre es un regalo de Dios, a través del cual Él nos da la oportunidad de ser luz en este mundo. Y de esa manera, los superpapás seremos superpapás a la medida de Dios, con cosas no perecibles. Ser luz involucra estar presente. No huyamos de nuestra responsabilidad escudándonos quizás detrás de excusas como yo soy el proveedor del hogar, tengo yo que trabajar, mi ritmo de vida es muy demandante, la verdad nadie nace sabiendo ser padre. Es cierto, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que tenemos. Ser luz involucra tener como objetivo glorificar a Dios, educando en disciplina con ejemplos vivos e instrucción del Señor, con las palabras de Dios, enseñando con nuestra historia. Y finalmente, si tú en este momento reconoces que no tienes una relación con Dios y en este instante estás sospechando que quizás tu paternidad no es la mejor, justamente porque no tienes una relación con Dios, tengo que decirte que sí, es correcto. Tu paternidad podrá ser la adecuada. No digo que sea mala. Quizás estás ahí presente, quizás te involucras mucho con tu hijo, pero ¿qué le enseñas? ¿A ser un profesional de éxito? Eso es perecible. Entonces, si tú en este momento estás dándote cuenta de que lo que tú le estás enseñando a tu hijo no es algo eterno y sospechas que es porque no tienes una relación con Dios, tengo una buena noticia para ti. El Evangelio de Dios va a transformar tu paternidad. Romanos 6, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que nos permite tener una relación con Dios. Y si tú hoy crees en esto, el Evangelio tiene ese poder para salvarte, entre muchas cosas, del poder del pecado sobre tu paternidad, sobre nuestra paternidad. El pecado ha distorsionado todo, inclusive el rol del padre. Y por eso tenemos las estadísticas que tenemos. Pero el Evangelio puede hacer de tu paternidad la paternidad que es de acuerdo al diseño de Dios. Y eso es si tú crees.
El pecado, sí, te va a llevar a que tú distorsiones el concepto de ser padre y probablemente te justifiques detrás de una buena excusa, como las que ya mencioné. Nadie ha nacido sabiendo ser padre. Bueno, si yo pasara más tiempo en la casa ganaría menos dinero, y si fuese así, ¿cómo voy a mandar a la universidad que quiero a mi hijo? O yo quiero que él pueda vivir en el extranjero. Son muy buenas excusas, pero no son el diseño verdadero de ser padre. El Evangelio te va a liberar de ese pecado que está corrompiendo tu paternidad. Entonces, si hoy tú decides tomar esta decisión de creer en Jesucristo para que tu paternidad sea la adecuada, y si tú estás tomando en este momento la decisión de asumir la responsabilidad que la palabra de Dios te está diciendo que tienes como papá, de ser luz para tu hijo, acompáñame a orar. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarme en algo que estoy viviendo, en algo que estoy empezando. Son 5 meses, Señor, en los que he aprendido mucho de una persona que todavía no habla, no camina, pero que transmite muchas cosas, Padre Santo. Y gracias porque me estás enseñando a mí a ser más disciplinado, Padre. Y yo oro por cada una de las personas que están escuchando esta prédica, por cada uno de los papás que están escuchando esta prédica y que están reconociendo que hay cosas que deben mejorar en su rol como padre y que están tomando una decisión firme en este momento de hacerlo. Y oro por aquellos que no tenían una relación contigo y el día de hoy están tomando una decisión de tener una relación contigo por amor a sus hijos, por llegar a la conclusión de qué es lo que necesitan para su vida, que te necesitan a ti, Señor. Yo te quiero pedir por cada una de estas vidas y te quiero agradecer por la oportunidad que nos das de ser padres, Señor. Gracias por todo esto y ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad de manera correcta delante tuyo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que pasen un excelente día del Padre. Yo, en honor a mi papá y a mi hijo, me he hecho este corte del cabello porque ambos tienen la misma cantidad de pelo y me parecía un poco arrogante de mi parte tener más pelo que ellos, ¿no? No vayan a pensar que me equivoqué en el número de máquina y por eso me he terminado rapando todo el cabello. Espero que pasen un excelente día del Padre y espero también ver a todos muy pronto. Cuídense. Un abrazo. Chao.